tardes a todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que usted haya escogido esta noche para venir a la casa del Señor. Bueno, después de mi corto saludo y de arrancarle un par de sonrisas, póngase de pie por favor. Vamos a leer la palabra. Pero antes vamos a orar. Padre, muchas gracias por este hermoso privilegio de estudiar tu palabra, de venir a tu casa, Señor, cumplir no un rito ni una religión, sino un deber de venir y traerte nuestra alabanza, nuestra adoración, traerte nuestros presentes, que es, Señor, nuestras vidas, de traer algo en nuestras manos para glorificar tu santo nombre y para reconocer que todo lo que tenemos es tuyo. Muchas gracias por estos feriados que refrescan nuestra vida, que nos permiten, Señor, tener comunión con la naturaleza donde quiera que tú lleves a tu pueblo. Guárdalos y cuídalos donde quiera que vayan. Aléjalos de todo mal, de toda tentación, de todo peligro, y permite que regresemos llenos de gozo, de alegría, de haber descansado unas horas o unos días. Que nadie regrese con condenación, porque todo lo hiciste para nosotros, tus hijos. Muchas gracias por tu palabra que nos vas a dar esta noche. Te bendecimos y te agradezco por esta preciosa congregación que busca tu presencia, que ama tu palabra, que te honra. Es una congregación noble, generosa, que abre su mano al necesitado, que comparte, Señor, su pan con el hambriento, que viste al desnudo y levanta al caído. Muchas gracias por esta congregación que tiene sus bases no solamente en tu palabra, pero que la viven en familia. Gracias por cada familia aquí representada. Y muchas gracias por agregar nuevas familias a este lugar para que encuentren aquí las respuestas que buscan en la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de leer su Biblia en Lucas capítulo 8. Tengo 3 lecturas, pero vamos a hacer la primera en Lucas capítulo 8. Y vamos a hablar de un personaje que está en esta historia. Estos versos están dedicados a una persona, es un diálogo que el Señor tuvo con esta persona. Verso 40. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado. Y como al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada.
Gracias, Espíritu Santo. Hágame el favor de sentarse y disfrutemos esta hermosa lección que tenemos por ahí una noche. Miren qué interesante lo que sucede tras bambalinas en esta historia. Le voy a hablar de tres historias. Las tres tienen un mismo hilo conductor: adversidad y quebranto. Por eso le he puesto así el mensaje. Porque estas tres historias son prácticamente paralelas. Habla de tres personas de diferente estrato social, de diferente nivel cultural, de diferente experiencia, pero con un mismo fin: buscar a Jesús para recibir un milagro. Lógicamente son personas de alto perfil religioso, uno de ellos. Vamos a hablar de Jairo para empezar. ¿Quién era Jairo? Era un alto dignatario acostumbrado a que se le hiciera caso, a que fueran obedientes, un hombre acostumbrado a dar órdenes, un alto perfil de profesionalismo en este hombre, acostumbrado a que no se le negara nada, acostumbrado a hacer cumplir no solamente su rango de alto oficial de la sinagoga, sino también exigente en todos aquellos con quienes él tenía relación. Ser un dignatario de la sinagoga en aquel tiempo era un puesto de mucho poder, no solamente político, sino también religioso. Y Jairo resume o reúne esos dos elementos. No solamente tiene autoridad para dar órdenes, sino también para hacerse obedecer. Así que lo primero que vemos en este hombre cuando se encuentra con Jesús es que le dice y le da una orden. Porque dice primero, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. La primera actitud de Jairo fue humillarse delante de Jesús, algo que para él debió haber sido muy difícil hacer, muy difícil, porque no entraba en su perfil, en su costumbre. Recordemos que para este momento de la historia Jesús no es conocido como el Hijo de Dios, es conocido como alguien que hace milagros, que tiene poder para sanar. Y Jairo ha escuchado todo eso. Pero ¿qué lo motivó a buscar a Jesús? Eso es lo que está escondido aquí. ¿Qué lo motivó? Porque él estaba acostumbrado a hacer sus oraciones, a hablar con Jehová, incluso a hablar con los sacerdotes, tenía esa facilidad. Pero ahora vemos que tenía un motivo único, y ese motivo único era que su única hija estaba enferma. Y ahí sí, como decimos en Guatemala, topó. El Señor, lógicamente, que trabaja detrás de las bambalinas de nuestra vida, sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Por lo consiguiente, Jairo, para poder alcanzar el milagro que necesita de sanidad de su hija, primero tiene que encontrarse en una adversidad terrible, en un momento de angustia, en un momento de dificultad emocional, porque quiere decir que nadie había logrado sanar a su hija. Ya oró, ya presentó sacrificios en el templo, ya presentó posiblemente sus ofrendas, ya fueron a ungir a su hija y nadie ha logrado hacerlo. El último recurso que le queda es ir con Jesús. Aquí es en donde estamos viendo que Jairo empezó con sus recursos religiosos, de autoridad, de dignidad, y cuando ya nada de eso le dio resultado, entonces acudió en una actitud de humildad y sencillez ante Jesús. El quebrantamiento de Jairo es algo doloroso porque los padres
que conocen lo que es tener a una hija o un hijo bañado en fiebre, que no se arregla, la medicina no le hace efecto, las personas en lugar de ayudarlo empeoran la cosa. Entonces lo único que pueden hacer es invocar con humildad y sencillez el favor de Dios. Pero para eso primero tuvo que sufrir una adversidad que para él era insalvable. Para nosotros puede ser pagar la casa que ya se venció antier. Para nosotros puede ser el futuro colegio que hay que pagar dentro de 8 o 9 días. Para nosotros puede ser un tanque de gasolina, una mesa vacía, una refri que ya se va quedando vacía. Para nosotros puede ser un par de zapatos que ya están agujereados. Para nosotros puede ser una situación que no logramos resolver por más que querramos. Quiere decir que para alcanzar un milagro muchas veces Dios tiene que tratar con el carácter de cada uno de nosotros. Y Jairo necesita primero encontrarse con algo que se llama adversidad, algo que para él y para la sociedad que lo rodeaba era insalvable. Lo único que pendía sobre su hija era la muerte. Nada ni nadie puede ayudarlo, y el quebrantamiento de este hombre es bastante difícil de entender, pero fácil de comprender, porque es lo que pasa con nosotros. Si el Señor no permite que la adversidad nos envuelva como tela de araña, como el capullo que envuelve a la oruga antes de convertirse en mariposa y tener que luchar para salir transformados, el milagro que estamos pidiendo difícilmente lo vamos a valorar. Por eso el Señor, para hacernos milagros, primero necesita llevarnos a un vértice de dolor, a veces de angustia, de impotencia, en donde usted cobra su sueldo y se da cuenta que no le va a alcanzar para cubrir todos sus gastos, en donde usted tiene un bebé, un hijo, una hija, y resulta que ha pasado 2 noches bañado en temperatura y no hay nada que le quite eso. En ese momento, ¿qué hacemos? Invocar el favor de Dios. Así que aquí tenemos a Jairo con eso. Pero le falta algo todavía. Le falta paciencia. Le falta algo que Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Por eso muchas veces nos desesperamos, porque los milagros no llegan en el tiempo que nosotros queremos. El tiempo de Dios, que es el Kairos, no tiene nada que ver con el tiempo Cronos que nosotros manejamos. Por eso Jairo fue en el tiempo Cronos a buscar a Jesús. Se pudo haber tardado 1 hora de camino, era su tiempo. Dentro de 1 hora voy a ver a Jesús y sé que Él me puede hacer el milagro. Pero Jairo se encontró con el Cronos, ese tiempo que no sabemos cuánto tiempo, valga la redundancia, va a utilizar el Señor para hacer el milagro. Porque qué casualidad que cuando Jesús va caminando hacia la casa de Jairo, cuando le dijo, claro que sí, voy a ir, es más, vamos Jairo. En ese momento Jesús es interrumpido por una mujer que le toca el borde de su manto y le arranca virtud. Cualquiera hubiera dicho, perdóname hija, voy a ir a hacer lo que tengo que hacer y regreso, pero no. Jesús se detiene y le dice a la gente quién me tocó. Y sabemos perfectamente que la mujer empieza a contarle su historia. Ahora aquí tenemos 2 escenarios. Jairo desesperadísimo, angustiado, porque cada segundo que pasa su hija está declinando. Recordemos que la dejó enferma, la dejó entubada, la dejó ingresada en un hospital, la dejó ingresada en una camilla de cuidados intensivos. Y Jesús le dio una cierta esperanza. Vamos Jairo, yo voy a ir contigo, pero en el trayecto, un par de pasos, y Jesús se detiene y entre comillas se pone a platicar con una mujer. Aquí tenemos escondido un secreto que está quebrantando el orgullo de Jairo, porque era un principal contra una mujer.
Recordemos que en este tiempo las mujeres eran seres inferiores. No tenían ningún derecho a estar en público. No tenían derecho de estar donde habían hombres. Y esta mujer es una atrevida que por culpa de ella Jesús se detuvo. Es primer elemento. Segundo elemento, llegan los encargados de cuidar su casa y le dicen, mira Jairo, y se lo dicen a gritos. No fue al oído, no fue una nota que le pasaron, porque a todo esto Jairo está parado viendo cómo Jesús aparentemente pierde el tiempo con una mujer. Y peor las mujeres, hermano, que son históricas. Me imagino que esta mujer empezó a contar su testimonio desde que era chiquita, cuando empezó el primer dolor abdominal. Y fíjate, Jesús, que no me encontraban nada, fui con los médicos y las radiografías tenían señales oscuras y consulté varios especialistas y Jesús interesadísimo en escuchar la historia de esta mujer. Pero en el otro escenario tenemos al principal de la sinagoga. ¿Qué estaría pensando Jairo cuando esa escena se está dando ante él mismo? ¿Qué pensaría usted? Que le llamaron por teléfono y le dijo, voy a pedirle al Señor un milagro, ¿por qué no me llama a las 4 de la tarde? Y resulta que la llamada llegó y no está la provisión que usted necesitaba. Y resulta que el milagro no se ha hecho. Y ahora hay un péndulo sobre su vida, sobre la mía, que desespera, que rompe la paz, que nos angustia más. Pareciera que si no supiéramos el final de la historia, pareciéramos que Jesús está actuando con crueldad, con ingratitud, pero no es así. Está transformando a Jairo. Le está dejando una lección tan imborrable que me imagino que al día siguiente Jairo va a la sinagoga ya no como el religioso que había sido. Va como el hombre que pregona ahora la honra y la gloria de Dios en su conducta, en su vida. Quiero imaginarme también que a partir de este momento, al final, que es un final de aplauso para Dios, Jairo no vuelve a ser el mismo padre de esta criatura. Ya no va a adorar a esa hija. Esa hija ya no va a ocupar un lugar, un pedestal que posiblemente tenía antes de caer enferma. ¿Cuántas cosas sucedieron en el corazón de Jairo en esta historia en donde Jesús está platicando, sencillamente platicando con una mujer que se cruzó en su camino, mientras su milagro queda congelado? Ahora llegan los ayudantes y le dicen, Jairo, en voz alta, ya no molestes más al maestro, tu hija murió, ya no hay solución al problema, ya el colegio ya expulsó a tu hija, ya la casa te la pidieron, ya el carro ya no funciona, ya el embargo está firmado, ya no molestes más, ¿para qué seguir orando? Ahora tratemos de ver la cara de Jairo. ¿Qué cara tendría en ese momento? ¿Qué revolución habría en ese corazón? ¿Qué barca estaba navegando en ese momento entre la poquísima fe y lo que estaba oyendo? Pero Jesús, que es maravilloso, le dice, no temas, Jairo, no hagas caso, tu hija va a vivir, tu hija será sanada. La pregunta es, Señor, pero si tú no llegas, ¿cómo va a vivir? Si tú no la vas a tocar. Por eso le dice, Señor, necesito que vayas y toques a mi hija, se está muriendo. Ahora Jesús le dice que no tenga pena, que su hija va a vivir. Pero ¿cómo si no la tocas? ¿Cómo si no veo el dinero? ¿Cómo va a ser el milagro si no veo los billetes? ¿Cómo vamos a comer si no veo el pan? Si no tengo para el súper. ¿Cómo me dices tú? No tenga pena, hermano, el Señor va a proveer si no veo nada, ningún billete en mi billetera. Y es que la billetera no lo soluciona todo, como el médico no soluciona todo. Es Jesús quien tiene la solución a todo esto. Y en el verso 48 le dice Jesús, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz.
Mientras todavía estaba hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El maestro no se molesta, hermanos. Jesús no se molesta, al contrario, se molesta cuando no ponemos fe, cuando no ponemos la confianza. Si algo he experimentado en estos tiempos post-pandemia, aunque prometí no seguir mencionando esa palabra, pero me sirve como un testimonio, si algo he aprendido es que ya no hay excusa para no creer en el poder proveedor de mi Dios. Ya no tengo excusa. Quizá antes oraba y clamaba y toda la cuestión y tenía mis momentos de duda, pero después de haber visto un año 2020, hermanos, en donde Dios se manifestó de una forma extraordinaria, entré al 2021 totalmente convencido que Jesús jamás me va a dejar sin poder cumplir mis compromisos de cada mes. Posiblemente no me ha dado la abundancia que deseo para poder dar más, pero ya no tengo excusa para dudar de su provisión, de sus bendiciones. Con la iglesia cerrada, con todos ustedes en sus casas, con algunos que ya ni siquiera sabemos qué se hicieron, pero Dios fue tan puntual para proveer. A partir de ese momento fue como escuchar la palabra de Jesús: no temas, no temas, todo va a salir bien. Y cada mes viene esa palabra: si proveíste cuando estábamos todos ausentes del templo, ¿cómo no vas a proveer ahora que estamos nuevamente en una relación interpersonal? Al final Jesús llega a la casa y después de un periplo ahí con la gente, la niña se levanta y le dice a sus padres: denle de comer, como para confirmar, esa muchacha necesita comida. Pero ahora vamos a examinar en pocos segundos qué pasó con Jairo. Ya no se cree tan principal de la sinagoga. Aquel oropel que tenía para exigir que se le atendiera ya se terminó. Aprendió a ser quebrantado, aprendió a convertirse en un hombre más humano, más humilde, más sencillo. Y creo que a partir de ese momento Jairo ya no va a la sinagoga a quitar llave y que todos entren. Creo que ahora es el primero en entrar e ir a doblar sus rodillas al Señor. Ahora para él ir a la sinagoga no es un trabajo, es un deber. Ahora para él venir a la iglesia Visión de Fe no es un compromiso para que no digan, para que no me llamen, para que no me pregunten. No es una cuestión religiosa, oxidada, aburrida y cansada. Ahora es un detalle de agradecimiento a Dios. Ahora es una necesidad de estar en la casa, porque ya estuvimos varios meses fuera del templo anhelando ese calor. Como decía mi hermana ahorita en mi oficina, mi esposa, ese nexo, esa sangre, ese cordón umbilical que debemos mantener vivo, esa consanguinidad dentro de nosotros, anhelar un abrazo. Como le dije a los güiros ahorita que estaba ahí, abrazaron a mi esposa y haciéndole la broma le dije: yo pues me abrazo a mí mismo. Y ellos entendieron y se me tiraron encima. Porque qué irónico, oiga esto, los únicos que no tienen miedo de abrazar son los niños. De ahí los adultos de lejitos, quizá con un dedito, porque tenemos miedo de contagiarnos, y no voy a meterme a eso porque no es mi tema. Pero qué casualidad que estos güiros no miden. Pastor, se bañó 3 veces, se echó alcohol, no se tiran a los brazos. Y entonces ahora veo que todavía nos falta ese detalle. No para andarse abrazando, hermano, no estoy hablando de eso, no me vaya a juzgar mal. Estoy hablando de la fe inocente de un niño. Espero que los padres jamás les roben esa inocencia como nos la robaron nuestros padres a muchos de nosotros, que ahora de adultos somos incapaces de expresar un poquito de amor. ¿Cómo terminaría Jairo la aventura? ¿En qué pedestal tenía a su hija y quién es ahora su hija? Me imagino que ahora consagra a su hija al Señor y le dice: Señor, tú la sanaste, es tuya.
aquí está mi hija, porque en mi corazón ya no vuelve a haber nadie más que tu presencia, que tu nombre, que tu gracia. ¿Quién le dio su trabajo? ¿Un político que lo recomendó? ¿Un amigo del gobierno? ¿Un cuelludo por ahí? A él le debe las gracias. Pero si su trabajo, a pesar de todo lo que sucedió hace un año, mantuvo su trabajo y está contento, aunque no le paguen, pero está realizando su labor, con eso es suficiente para venir corriendo a la casa del Señor, a darle gracias, a decirle: Señor, yo sé que te di gracias hoy a las 3 de la mañana en mi lugar privado, pero necesito venir aquí y darte gracias reconociendo que solo tú has mantenido mi trabajo, mientras que otros perdieron su empleo, yo mantuve el mío gracias a ti, Señor. Vamos a Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4, versos 46 en adelante. Y vamos a ver otro personaje. Quiero apurarme porque no quiero sacarlos demasiado tarde. Juan capítulo 4, verso 46 al 50. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Otro hombre importante, oficial del rey, asistente de confianza del rey de Galilea, un hombre de alta alcurnia, otro hombre de alto perfil, un hombre acostumbrado a dar órdenes, a no doblegar su cerviz, un hombre acostumbrado a que sus órdenes debían ser cumplidas. Pero ¿qué pasó? Nuevamente este hombre se encuentra con la adversidad. Hermanos, si usted y yo no nos encontramos con la adversidad de la muerte de un ser querido, de la pérdida de un trabajo, de la pérdida de una casa, de la pérdida de un estudio que no pudimos terminar la universidad por cualquier cosa, no vamos a ser tierra fértil para que Dios haga un milagro. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a que como ya somos profesionales, ya tenemos un título, las puertas se nos van a abrir automáticamente, y no es así. Por lo menos no es así en el pueblo cristiano. Por eso conozco mucha gente que sin un título el Señor los ha levantado a niveles de superioridad, niveles de licenciatura, a niveles de maestría sin haber terminado ni siquiera un pensum universitario. En contraste con aquellos que presentan su currículum lleno de diplomas y que no se les abren las puertas, pero nos olvidamos que es Dios quien nos bendice, que es Él el que sostiene nuestra fe. Este hombre llegó hablándole a Jesús, y resulta que cuando dice en el verso 47, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Qué irónico que estas dos historias tienen a un hijo como protagonista de la historia. Es un hijo el que está causando dolor, angustia, incertidumbre, quebrantamiento en estos corazones. Qué casualidad que estos dos personajes tuvieron que llegar al encuentro de la muerte de un hijo, o de la angustia de verlo enfermo sin poder hacer nada por él, para acudir a Jesús. No se extrañe que muchos de nosotros vamos a tener que pasar momentos de quebrantamiento, momentos de adversidad. Por eso no entiendo cómo muchos han sido sanados de una situación extrema y se olvidan de venir como los 10 leprosos
o como los 9 leprosos de venir a darle gracias al Señor. No lo entiendo, a menos que tengan un corazón endurecido, un corazón tan carnal, tan duro, de no poder reconocer que el favor de Dios ha estado sobre sus vidas. Este hombre, nuevamente un hijo lo obliga a ir a buscar un favor de Dios. Ahora la pregunta, ¿qué necesita usted para concientizarse de venir y darle gracias al Señor? Está bien que hayan vacaciones, que hayan feriados, está bien todo eso, que usted se las merece, porque yo nunca estoy en contra de que usted disfrute sus vacaciones, pero nunca permita que un feriado, un día de vacaciones o de disfrute, suplante la adoración de Dios. No lo permita. Porque por sobre todo, aunque las ferias son bonitas y las fiestas patronales de la abuelita y toda la comida, toda la parafernalia que se mueve en esos momentos, es delicioso y toda la cosa, pero nada debe suplantar el amor a Dios. Venir a la casa del Señor. Ya sabemos que religiosamente hablando, esto no tiene nada que ver con la casa de Dios. La casa somos nosotros, pero el templo está hecho, fue dejado por Dios para reunirnos en familia y juntos venir a reconocer. ¿Cómo no darle gracias que cuando usted se fue al hospital, hermana, tuvo a sus bebés sin ningún problema, sin ninguna dificultad, y que ahora están sanos, y ahora en lugar de traerlos a la casa del Señor, los deja en su casa viendo televisión, viendo caricaturas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tengan miedo de traerlos a la casa del Señor para que no se contaminen de un virus, mientras en su casa se están contaminando con las cosas del mundo, viendo figuritas violentas, aprendiendo a matar, aprendiendo a ser rencorosos y a odiar a los enemigos? ¿Cómo es posible que en lugar de traerlos a la casa del Dios que se los tuvo en su vientre 9 meses, que les dio forma, que puso ahí su imagen y semejanza, ahora usted agarre esa criatura y lo ponga frente a un televisor en lugar de traerlo a esta casa para que desde pequeño vaya aprendiendo a escuchar la voz de Dios? ¿Qué está pasando con nosotros? Este hombre, nuevamente, si el hijo no se le enferma, si el hijo no cae postrado y lo hace sentir inútil, porque no logró quien se lo sanara, si este hombre no pasa ese quebranto, si este alto oficial del gobierno no pasa esa apretura, ese yunque, jamás hubiera buscado a Jesús. Ahora veamos el escenario que se despierta. Jesús le dice en el verso 48, si no veis señales y prodigios, no creeréis. O sea, le dice que si yo no voy a sanar a tu hijo, no vas a creer que yo sea el Hijo de Dios. Si no ves señales, no vas a creer en mí. Tú debieras creer, aún sin ver señales. Tú debieras creer que yo soy el Hijo de Dios, aunque no te haga ningún milagro. Por eso me gusta mucho una frase que aprendí hace años. No le voy a decir dónde para no contaminar sus oídos, pero dice la frase: yo no necesito ojos para verte, no necesito manos para tocarte. Hoy en la madrugada en mi oración le decía: Señor, yo no necesito, mirando el firmamento desde la ventana de nuestra casa, de nuestro apartamento, le decía: Señor, no necesito ojos para verte, yo sé que estás, porque tú creaste esa bóveda celeste, tú creaste el universo, me creaste a mí. Para tocarte a ti es suficiente con que me toque yo para saber que tú hiciste mi vida. Pero este hombre, el Señor le llama la atención y mire que no le ha prometido nada absolutamente. Primero lo está poniendo en su lugar, primero lo está confrontando. O sea que si yo no te hago milagros, no soy Dios. O sea que si yo no te hago milagros, no te amo. O sea que si yo no sano tu casa, tus finanzas, si yo no sano tu cáncer, si yo no sano tu vida, si no sano tu dolor, yo dejo de ser Dios. Necesitas ver señales para creer. A Jairo le dice, entre líneas,
Jairo, eres muy importante allá. Conmigo esta mujer es más importante que tú. Espérate, te voy a hacer el milagro en mi kairos. A este hombre lo trata de diferente manera, pero exactamente igual. Lo hace esperar. Porque nosotros leemos la línea: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Pongamos imaginariamente un cronómetro y leamos esa línea. Vamos a ver si me la ponen en la pantalla. Verso 48. Vamos a ver, hagamos una prueba. Arranquemos el cronómetro. Ya. ¿En cuánto tiempo leemos? Si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿Cuánto tiempo le calcula? ¿Cuánto? ¿10, 20 segundos? ¿40 segundos? Quizá un segundo para nosotros. Pero para Jesús y este hombre fue una conversación, fue una plática, fue una exhortación. Tuvo que haber habido una respuesta verbal de parte del hombre. Me imagino que Jesús no le dijo las cosas así. Tuvo que haber usado otro lenguaje, una forma, por decirlo así, recalcitrante, de despertarle a él la pasión por la fe. Me imagino que Jesús le tuvo que haber dicho estas cosas de una forma que transcurrió el tiempo y el hombre por dentro desesperado: Señor, cada segundo que usas en hablarme, cada segundo que estás desperdiciando en hablarme, mi hijo está enfermo y está a punto de morir. Pero Jesús, antes de sanar al hijo, le interesa sanar el orgullo de este hombre. Algunos de nosotros, con todo respeto, necesitamos que primero el Señor, antes de sanar un cuerpo, sane el alma, destruya el orgullo, la soberbia, la arrogancia de creer que somos merecedores de todo lo que tenemos. Cuando ya estamos convencidos y enseñados, entonces Jesús le dice, imagínense, hasta el verso 49, después de escuchar esto, todavía el hombre le dice: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Trate de ponerle rostro a esa frase. Trate de ponerle un rostro de angustia. Señor, por favor, está bien, pues, discúlpame que necesite ver una señal, pero apúrate, mi hijo se está muriendo, baja antes que se muera. ¿Cómo se lo diría usted a Jesús? La deuda está corriendo, los intereses están corriendo, llegó fin de mes, su mami cayó enferma, tiene tiene contracciones, está posiblemente con un ataque de nervios. Agarra 911, no le contestan. ¿Qué hace en ese momento? ¿Qué cara pondría usted? ¿Qué cara estará poniendo este hombre que le dice: Señor, por favor, baja rápido? Está bien, me doy cuenta de mi error, me doy cuenta que si no veo señales no creo, pero hazme el favor, anda, rápido, anda. Y Jesús le dice, verso 50, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero tuvo un detalle que llama mucho la atención. No sé si en aquel tiempo habían relojes de pulsera, no sé si en aquel tiempo habían relojes de pared, pero lo que sí sé es que habían relojes de sol. Y este hombre es tan acucioso que mire lo que pasó en el verso 51. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. 52. Entonces les preguntó: ¿a qué hora ha empezado a mejorar? ¿Era importante la hora para este hombre? Sí. Sí. Pero veamos detrás de bambalinas qué importancia tenía que pasara frente a un reloj de sol y viera la hora. Y le pregunta a los muchachos: ¿y a qué hora empezó a mejorar? Y le respondieron: ayer a la hora séptima se les quitó la fiebre. Exactamente cuando Jesús: vete, tu hijo ha sanado. En ese momento vio la hora. 24 horas después pregunta: ¿qué lo convenció de que para Jesús su tiempo no es el tiempo de él? ¿Necesitaba ver la hora para creer? Para él sí. Por eso es que para mí, hablo de mí,
Yo sé perfectamente que cada 30 de cada mes, no importa qué hora, el Señor va a pagar la casa. ¿Cierto, mi amor? Es un milagro que el 30 de cada mes, el 31 en este caso, me meto a la cuenta por internet, veo cómo van las finanzas, que no sé de dónde han salido, pero sé que han salido. Algunas de las manos de ustedes, otros de otro país que nos bendicen con sus ofrendas, que se van directo a esa cuenta, y me doy cuenta, me meto, Señor, en el nombre de Jesús. No crea que hago una larga oración, solamente declaro, Señor, sé que cuando esa pantalla se abra y aparezca mi cuenta de banco, ahí va a estar. Y es tan maravilloso que no tengo que esperar las 6 de la tarde para pagarla, como hacen muchas empresas. Hoy es día de pago, sí, pero vamos a pagar a las 5 para que los intereses lleguen todavía a las 5 menos 5. No, hoy a las 5 de la mañana hice la transferencia de cuenta a cuenta y le tomé la foto y le digo a mi esposa, se pagó la casa. ¿Por qué voy a esperar a las 5 de la tarde para ganar un centavito, para ganar algo más? Este hombre terminó de creer. ¿Dónde empezó a creer? Cuando fue a ver a Jesús, cuando fue confrontado. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y terminó creyendo. Cuando se sanó, ayer a la hora 7, se le quitó la fiebre. Verso 53, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. En ese segundo, en ese kairos, ¿cómo fue la palabra? Viajó 24 horas en el tiempo. De manera que cuando el padre llegó, le dijo a sus hombres, ¿a qué hora? Ayer, a tal hora. Y esa fue la hora. Interesante cómo hay gente que aún el tiempo cuenta para creer en milagros. Y por último, Hechos capítulo 9. Verso 1 en adelante. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? ¿Es usted de los que ven la hora cuando el Señor hace milagros? O dicho en otra frase, ya no haya usted la hora en que Jesús le haga el milagro. Le profetizo algo, se lo va a hacer. Si usted es de los que necesitan la hora del milagro, el Señor es tan humilde, tan amoroso, tan especial, que le dice, mira la hora. Anota la hora en que este mensaje se te está predicando, para que dentro de 30 días a esta hora tu milagro se haga. Para que dentro de 15 días a esta hora tu milagro se realice. Si tan curioso eres y tan apegado al tiempo, anota la hora en que se te está predicando y verás que dentro de 15 o 30 días a esta hora tu milagro estará hecho. Aunque pasó 24 horas con angustia todavía, navegando su fe en el mar de la duda, él ya llevaba la hora en que Dios había dicho, tu milagro se ha hecho. Yo quiero profetizarles a ustedes, su milagro para el mes de abril ya está hecho. El milagro que usted necesita para salir adelante con sus gastos, el milagro que usted necesita para sanidad, para ser resuelto a ese problema que no lo ha logrado resolver por ningún medio, el Señor se lo va a resolver a la hora que Él tiene previsto hacerlo. Sus hijos van a ir al colegio y en lugar de que ellos paguen la mensualidad, a ellos el gobierno les va a pagar para que estudien, porque para el Señor no hay nada imposible. Hechos capítulo 9, verso 1. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo,
¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Otro hombre, otro paradigma, otro hombre acostumbrado a cumplir según él la voluntad de Dios de una forma religiosa. Un hombre que rechazó totalmente la divinidad del mismo Dios que él no lograba entender. Pero ahora resulta que le llegó la adversidad. Según él, iba a ir a cumplir un mandato legalista de capturar cristianos. Según él, nunca se imaginó que en el camino iba a ser humillado, destruido en su orgullo. Nunca se imaginó que él estaba atacando al mismo Dios. Según él, estaba haciendo un favor a Dios. Pero él no tenía toda la revelación en ese momento. Era un hombre orgulloso, un hombre de alcurnia. Cuando cuenta su testimonio, podemos ver que era un hombre altamente orgulloso y pretencioso por pertenecer a una tribu de la flor y nata de Israel, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Imagínense, fariseo, hijo de fariseos. En cuanto a la ley, perfecto, nunca he hecho nada que transgreda la ley. ¿Qué perfil? Ante los hombres, pero no ante Dios. No ante Dios. Y haciendo corta la historia de este hombre orgulloso y pretencioso, el Señor lo había escogido para hacerlo instrumento de bendición. Y lo primero que hizo fue hacerlo morder el polvo. Lo tiró y dice que tirado en el suelo lo tuvieron que ayudar a levantarse. Aquí tenemos una lección de humildad y sencillez. Obligado. ¿Quién se atrevía a tocar a este hombre? Nadie. Era intocable por su autoridad, por su soberbia, por su alcurnia, su apellido, sus herencias religiosas. Estaba afincado en esa ley que él utilizó incluso para ver matar a Esteban y cuidar la ropa de los que estaban apedreando al mártir, justificando que ese hombre merecía morir a pedradas porque estaba adorando a un Dios que no era el Dios del templo. Y ahora se encuentra tirado en el suelo. Y lo peor de todo, tuvieron que levantarlo. Pregunta, ¿tendrá que llevarlo Dios a usted al extremo de que alguien más tenga que levantarlo? ¿Tendrá que ser usted o yo? ¿Tendremos que ser pulverizados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia y arrogancia de creer que nuestro apellido, nuestra alcurnia, nuestro abolengo es lo que nos hace tener valor? ¿Tendremos que obligar a Dios, como Pablo obligó al Señor, a hacerlo doblar rodillas y hacerlo morder el polvo y que quedara 3 días sin comer y sin beber agua, todo confundido? ¿Necesitará Dios obligarnos en algún momento a bajarnos de ese pedestal de orgullo y de arrogancia en donde hemos dicho, yo no necesito de nadie para vivir bien? ¿No será que ya estamos preparando el escenario para que Dios tenga que verse obligado a quebrantarnos? Porque no hemos entendido que la adversidad ya llegó a nuestras vidas y nos creemos tan autosuficientes de no necesitar a nadie. Quizá por eso tomo el ejemplo de los niños que llegan a abrazarnos con una humildad y una sencillez de creer lo que uno le dice. Le digo a Isabelita, ¿y tú quién eres? Soy Isabel, quiero ver. Y se quita la mascarilla. Ah, sí, pues, le digo ya haciéndole la broma.
Ella cree que no la reconozco. Es una forma de jugar con ella, de hacerle ver que estoy interesado en ella como niña. Pero el pecado ha hecho que muchos se rodeen de una falsa fortaleza, que a menos que venga la adversidad y seamos quebrantados, vamos a aceptar que alguien más recoja nuestros pedazos, porque solos no vamos a poder. Por eso hemos obligado muchas veces al Señor a quebrarnos en pedazos, pedazos de alma, pedazos de corazón, pedazos de emociones, pedazos de orgullo. Que el Señor tenga que quebrantar nuestras soberbia y arrogancia y hacer pedazos nuestros sueños. ¿Qué pasó con Pablo o Saulo en ese momento? El Señor le hizo pedazos su camino. A partir de ese momento, Saulo ya no fue el mismo. Al mismo Dios que él estaba persiguiendo, horas después o 72 horas después, llegó Ananías y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Usted va a necesitar que alguien lo recoja. Si sigue creyendo que usted no necesita de nadie, va a tener que aguantar que alguien le lleve medio cartón de huevos a su mesa, cuando usted antes compraba por cartones sus víveres. Va a tener que soportar que alguien le comparta un pan sándwich, una media libra de jamón, una media libra de queso, porque la adversidad nos va a llegar a todos. Va a tener que aguantar que alguien le dé $5 para su gasolina, porque antes usted se daba el lujo de fulear su carro cada semana. Va a tener que aguantar el quebrantamiento de que alguien lo traiga a la iglesia, porque tiene vehículo, pero ya no le arranca. Va a tener que aguantar que alguien lo recoja del polvo, hecho pedazos, para poder entender que Dios no puede ser burlado. 3 paradigmas, 3 hombres, 3 ejemplos que tuvieron que vivir la vergüenza de humillarse. 3 hombres poderosos, cada uno en su lugar, que tuvieron que vivir la angustia de la muerte de un hijo, de la muerte de sus finanzas, de la muerte de su matrimonio, de la muerte de su trabajo, para buscar al Señor. Pregunta final: ¿será necesario esto? Yo digo que no. ¿Será necesario, doctora, que duela la muela a las 1 de la mañana para hacerse una limpieza dental? No, pero sucede. ¿Será necesario que después de haber vivido nuestros placeres en Semana Santa o la Semana Mayor, regresemos a la casa sin un centavo? ¿Será necesario? No, pero sucede. ¿Será necesario que el Señor tenga que hacernos morder el polvo para entender que el mejor lugar que podemos tener es no separarnos de Él? Porque Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso no hay excusa para que dejemos el culto por cansancio, por feriado, por vacaciones. Solo porque va a ir a la playa mañana o hoy en la noche, ya no va a dar gracias porque llegó sano y salvo. Llegaste seguro porque el Señor estuvo a tu lado, porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé, estaré contigo en el puerto, en la playa, en el rancho, en tu casa o en el sótano de tu edificio. Ahí estaré contigo. Es a Él a quien debemos tener siempre presente. Nada, ningún manjar que el mundo pueda ofrecerme puede suplantar mi delicia de levantarme aún en las vacaciones
a darle gracias a mi Rey por el día que me está regalando, por la salud. Yo le digo, Señor, gracias, porque mi sistema motriz funciona perfectamente. El hecho de haberme puesto de pie, que mis piernas me sostengan, que mi corazón palpite, que mis riñones funcionen bien, porque acabo de botar agua. Gracias, Señor. Es porque tú me estás dando un nuevo día de vida y quiero vivirlo a plenitud, Señor. Quiero darte gracias por eso. Así que espero que se vaya de vacaciones pensando siempre, aún un coco que se tome bien frío, teniendo esa sed del puerto, usted le diga, Señor, gracias, porque este coco tú lo hiciste nacer y tengo el privilegio de beberlo sin que me haya costado nada, porque quizás su esposo lo compró, pero usted dígale, gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por el tiempo que hemos tomado como un último mensaje antes de irnos a disfrutar de un merecido descanso del mundo, pero no de ti, Señor. Porque de ti no podemos descansar por una sencilla razón: tú eres el verdadero descanso. Porque si tú no nos das descanso, como lo haces, Jesús, aunque nos vayamos, Señor, de viaje y nos olvidemos del mundo, muchos van a regresar más cansados todavía. Pero nosotros hemos hallado el verdadero descanso, que es escuchar tu palabra, que es adorarte, que es bendecirte, que es darte a ti la honra, la gloria y el honor. Muchas gracias por esta congregación. Los que van a salir, guárdalos y cuídalos, protégelos de todo mal. A los que nos quedemos, Señor, permítenos disfrutar estas próximas horas en donde todo va a estar cerrado, menos tu trono de gloria. Muchas gracias. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestro agradecimiento, porque si tú no nos das, nosotros no podemos darte, mi Rey. Muchas gracias por abrir tu mano generosa y saciarnos de todo bien. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.